Vamos a resolver el primer parcial correspondiente al semestre 1 del año 2023. ¿Ya? Bien, en este examen, en este primer parcial, había dos preguntas. La primera me dice, se registraron las cantidades de un compuesto químico Y que se disuelven en 100 gramos de agua a diferentes temperaturas. ¿Ya? Y nos dan una tabla de datos donde acá pueden observar, acá está Y, aquí está la variable independiente X y la variable dependiente Y, ¿ya? Temperatura y cantidad disuelta. Y ahí nos están dando datos, ¿ya? Nos están dando datos. ¿Qué nos pide? Inciso A nos dice con alfa igual a 0,05, averiguar si la dependencia o relación real de Y y X es lineal. Para eso tenemos que realizar una prueba de hipótesis. Ya vamos a realizar una prueba de hipótesis en la cual acá voy a colocar la solución al inciso A. Ya tenemos que realizar una prueba de hipótesis. Para realizar una nueva prueba de hipótesis y averiguar si existe relación o dependencia de Y y X, en este caso lineal, tenemos 5 pasos. Ya el paso 1 es el planteamiento de la hipótesis nula y de la hipótesis alterna. Bien, vamos a plantear la hipótesis nula y vamos a plantear la hipótesis alterna. H sub 0, hipótesis nula, y H1, la hipótesis alterna. Nuestra hipótesis nula será la dependencia real de Y y X es lineal. Y nuestra hipótesis alterna será la dependencia real, lo contrario, de Y y X no es lineal. No es lineal. Bien, en el paso 1 solo nos planteamos lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En el paso 2 es la probabilidad de cometer el error del tipo 1, es decir, el alfa que nos da el enunciado, el error. Y ahí nos da el enunciado que nos dice alfa igual a 0,05. Por lo tanto, el error será 0,05. Es lo único que se hace en el paso número 2. En el paso 3 necesitamos un estadístico que nos ayude a calcular el paso 1, es decir, si existe dependencia real entre Y y X, ¿ya? Por lo tanto, en el paso 3 necesitamos un estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba que vamos a utilizar es el estadístico de la distribución de Fisher, ¿ya? Estadístico de prueba, ¿ya? Es el estadístico de la distribución de Fisher la que le corresponde. Bien, ¿qué nos dice este estadístico? Que el SSE por falta de ajuste, SSE por falta de ajuste, tengo que dividirlo entre K minúscula menos 2, y todo esto nuevamente lo voy a dividir entre el SSE del error experimental puro. Y esto tengo que dividirlo entre N menos K minúscula. Bien, esto sí, una distribución Fisher con los grados de libertad del denominador, de ambos denominadores. N menos K. Bien, el objetivo del paso 3 es encontrar un valor de tablas, ¿ya? Y el valor de tablas que vamos a encontrar, tenemos que acudir a las tablas de la distribución de Fisher, ¿ya? Para acudir a las tablas de la distribución de Fisher necesitamos conocer 2 grados de libertad, ¿ya? Necesitamos conocer 2 grados de libertad, es decir, K menos 2, estos de acá, K menos 2 y N menos K, ¿ya? Y para ello tengo que conocer lo que es K, lo que es N. Por lo tanto, acá voy a colocar que es K minúscula, ¿cuánto será? Que es N minúscula,
¿Y de dónde saco estos valores? ¿Ya? ¿De dónde saco estos valores? Voy a ir a la tabla de datos. Voy a ir a la tabla de datos. Aquí a nuestra tabla, a la columna de X. Ya voy a acudir a la columna de X. Y en la columna de X voy a realizar un recuento de los valores que se están repitiendo. ¿Ya? Acá tenemos que se está repitiendo 0, 0, 15, 15, 15, 30, 30, 45 solito, 60, 60 y 75, 75. Tenemos que realizar un conteo de estos pequeños grupos, ya los cuales vamos a denominar K sub 1, K minúscula sub 2, K minúscula sub 3, K minúscula sub 4, K minúscula sub 5 y K minúscula sub 6. Tenemos K igual, o tenemos 6 grupos. De ahí es donde viene el K, ¿ya? K va a ser entonces igual a 6. N es el número total de datos de nuestra muestra. Y tenemos 3, 6, 9, 12. Por lo tanto, tenemos 12 datos y N va a ser 12. ¿Ya? Necesitamos 2 grados de libertad. ¿Ya? F con... ¿cuánto sería K? K menos 2. K es 6. 6 menos 2, 4. 4 y N menos K, el siguiente grado de libertad. N es 12. 12 menos 6 sería 6. Por lo tanto, vamos a irnos a las tablas de la distribución de Fisher con 4 y 6 grados de libertad. ¿Qué más necesitamos para ir a las tablas de Fisher? Necesitamos el error. El error que está acumulado en el lado derecho de la cola. Toda esta región sombreada es el error, ¿ya? Por lo tanto, alfa es igual a 0,05 del paso número 2. Y esta es la región crítica, por lo tanto tenemos que encontrar ese F. F sub 0, F de tablas, ¿ya? Y si nos vamos a la distribución de Fisher, tendremos... Vamos a acudir a las tablas de la distribución de Fisher. Ya estoy abriendo el documento donde se encuentran las tablas y busco donde está la distribución de Fisher. Aquí está, aquí tenemos las tablas de la distribución de Fisher. Recuerden, estamos trabajando con un error del 5%, es decir, alfa igual a 0,05. ¿Ya? Por lo tanto, acá me indica bien. Aquí nos está indicando que las letras que están normales y no en negrillas son para el 5%, ¿ya? Y necesitamos tenemos que buscar 4 y 6 grados de libertad. N1 me indica que es el primer grado de libertad. Por lo tanto, tengo que buscar aquí 4 y ahí lo tengo 4. Y N2 es el segundo grado de libertad que está en esta columna de acá, aquí. Por lo tanto, N2 tiene que ser igual a 6. Tengo que buscar aquí 6. Y aquí lo tengo 6. Voy a realizar un acercamiento y el valor tengo que intersectar, ¿no? Tengo que intersectar 4 y 6. Bajo la columna de 4 y recorro la fila de 6. Voy a tener que es igual a 4,53. Ese es el valor que le corresponde a F sub 0, ¿ya? Por lo tanto, voy a anotar ese valor, que es 4,53. Una vez que haya encontrado este F de tablas, F crítico, voy a establecer un criterio de rechazo. Y el criterio de rechazo va a ser el siguiente. Vamos a rechazar H sub 0 si el F calculado es mayor al F de tablas, es decir, a este valor que hemos encontrado, mayor a 4,53. Ese es entonces nuestro criterio de rechazo. Voy a rechazar H sub 0 si el F calculado va a ser mayor a 4,53.
Bien, es lo único que se hace acá en el paso número 4. Perdón, en el paso número 3. Para el paso número 4, tengo que calcular el estadístico del paso número 3. Ya tengo que calcular el estadístico del paso número 3. Y para eso necesito calcular SSE por falta de ajuste, SSE del error experimental puro. ¿Y dónde lo encuentro esto? En una tabla ANOVA. ¿Ya? Tengo que calcular una tabla ANOVA donde van a estar estos datos. ¿Y qué componentes va a tener esta tabla ANOVA? Van a ser los siguientes. Bien, esta es la tabla ANOVA. Es una ANOVA un poco más ampliado, ya que el SSE se va desglosando en SSE por falta de ajuste y SSE del error experimental puro. ¿Ya? Entonces estamos viendo eso. Es algo nuevo que estamos viendo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que calcular el SSER, que es lo primero que se calcula, junto con el SST. O sea, pueden calcular cualquiera de los dos primero. Primero o segundo. Como tercero tenemos que calcular el SSE, que son fórmulas, ¿ya? Y como cuarto calculamos lo que es el SSE del error experimental puro. Y por último, por diferencia por resta, vamos a calcular el SSE del error experimental, perdón, por falta de ajuste. Ya, entonces ese es el orden en el que se debe de calcular. Bien, la formulita que nos va a ayudar a calcular el SSR es primero que se debe de calcular es la siguiente. ¿Ya? SSR es igual al beta sub 1 por el S sub X sub Y. Esa es la formulita. ¿Ya? Ahora de acá necesito conocer beta sub 1. Por lo tanto también es fórmula. ¿Ya? Beta sub 1 aquí es igual al S sub X sub Y dividido entre el S sub X sub X. Bien, de acá, ¿quién más no conozco? No conozco el S sub X sub Y, tampoco conozco el S sub X sub X. También son fórmulas. Por lo tanto, el S sub X sub Y es igual a sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X multiplicado por la sumatoria de Y, todo esto entre N. Lo mismo para el S sub X sub X. Es igual a la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X, todo esto al cuadrado entre N. Ya tengo que realizar ese cálculo. ¿Qué más necesito? Lo segundo que tengo que calcular es el SST. Aquí es igual el SST. El SST es igual al S sub Y sub Y. ¿Ya? Y el S sub Y es igual a la sumatoria de Y al cuadrado menos la sumatoria de Y, esto al cuadrado, entre N. Ya necesitamos conocer entonces esas tres. Esos tenemos que calcular el S sub X sub Y, S sub X sub X y el S sub Y sub Y. ¿Ya? Y lo demás va a venir por diferencia. ¿Ya? Por lo tanto, necesito conocer la sumatoria de X por Y, sumatoria de X, sumatoria por Y. Por lo tanto, voy a crear lo que es una tabla donde van a estar todas las sumatorias. ¿Ya? Una tablita donde van a estar todas las sumatorias. Pero tal vez voy a requerir algún otro cálculo, por lo tanto voy a ir anotando ya todas las fórmulas. ¿Cuál es lo tercero que se calcula? El SSE. ¿Y cómo vamos a encontrar el SSE? El SSE se encuentra con esta formulita, el SST menos el SSR. Ya, aquí previamente ya tendríamos que calcular el SSR, aquí tengo el SST y el SSR. Por lo tanto, por resta vamos a encontrar el SSE. Lo cuarto que se debe calcular es el SSE del error experimental puro. ¿Ya? Y la formulita es la siguiente. SSE del error experimental puro. ¿Ya? La fórmula me dice que
el SSE del error experimental puro es igual a la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de t, un t sub j, que les indicó en un momento, aquí es igual, dividido entre un n sub j. ¿Ya? Igual y aquí vamos a realizar los diferentes cálculos. Y por último, lo último que debemos de calcular según nuestra fórmula, que es lo quinto, lo último, el SSE por falta de ajuste. ¿Ya? Y la formulita que nos va a ayudar a calcular eso es la siguiente. SSE por falta de ajuste. Ya es una resta. Una vez que ya tengamos calculado todo lo anterior, simplemente restamos al SSE menos SSE del error experimental puro. ¿Ya? Una vez que tengamos la resta, ya tendríamos lo que es el calculado el SSE por falta de ajuste. Bien, entonces aquí se dan cuenta, necesito estas sumatorias, todas estas sumatorias. Por lo tanto, aquí me voy a crear una tablita donde van a estar todas estas sumatorias. Bien, entonces aquí están todas las sumatorias que necesito, ¿ya? Entonces acá podemos ver, necesito sumatoria de x por y, sumatoria de x al cuadrado, y al cuadrado. Por lo tanto, aquí ya tengo una tabla resumen donde van a estar todas esas sumatorias. Esta tablita pueden realizarlo en la primera parte, es decir, en la parte superior, todas estas sumatorias, ya esta tablita. Necesito sumatoria de x. A ver, un momentito. Ya. Necesito la sumatoria de x, sumatoria de y, sumatoria de x por y, sumatoria de x al cuadrado y la sumatoria de y al cuadrado. Y acá pueden observar, en la parte inferior tengo todas esas sumatorias ya calculadas. Ya, ustedes tienen que calcularlo previamente. Ya, si se dan cuenta, acá en mi columna de x tengo ya agrupadas lo que son los pequeños grupos que anteriormente les había indicado. K1, K2, K3, K4 hasta K6. Bien, lo único que nos queda por hacer aquí es reemplazar estas sumatorias que hemos calculado. ¿Ya? Vamos a reemplazar aquí en lo primero, en la formulita del SSR. Para beta sub 1 también es fórmula, entonces aquí donde requiero las sumatorias, ¿ya? Para el S sub X sub Y. Eso va a ser igual a ¿qué? Sumatoria de X por Y es 15.780. Ya menos sumatoria de X es 420 y la sumatoria de Y es 312. ¿Ya? Todo esto me dice dividido entre n. N también es 12. Esto, aquí es igual, si realizamos el cálculo, esto es igual a 4.860. ¿Ya? Para el S sub X, necesito conocer la sumatoria de X al cuadrado y eso es igual a 22.950 menos la sumatoria de X es 420. Esto elevado al cuadrado, esto dividido entre 12. Ya realizando este cálculo me sale 8.250. Bien, para el S sub Y necesito conocer la sumatoria de Y al cuadrado y eso es igual a 11.020 menos la sumatoria de Y que es 312. Esto al cuadrado dividido entre 12. Realizando los cálculos, eso me da un total de 2.908. Bien, ya tengo calculado entonces eso y puedo reemplazar aquí en mi fórmula para encontrar beta sub 1. ¿Ya? Aquí es igual el S sub X sub Y a 4.860 dividido entre el S sub X, que es 8.250. ¿Ya? Realizando el cálculo es igual a 0,589. ¿Ya? A eso es igual el beta sub 1. Ahora puedo reemplazar esto en mi fórmula del SSR, que sería igual a 0,589 multiplicado por el S sub X sub Y, que es igual a 4.860. Esto me da un total de
2.862,98. ¿Ya? Y puedo ir completando, ya una vez que ya haya encontrado, puedo ir completando acá, que sería 2.862,98. ¿Ya? Y lo mismo, ya he encontrado el SST. Eso es igual a 2.908. 2.908. Ahora, nuevamente voy a retomar a mis demás cálculos. Voy a calcular el SST. SSE, que me dice que es igual al SST menos el SSR. Ya, SST es igual a 2.908 menos el SSR, que es igual a 2.862,98, que lo acabamos de calcular. Y eso es igual a 45,018. ¿Ya? Bien. Ya tenemos calculado el SSE. Puedo completar también acá, que es 45,018. Y puedo pasar a calcular el SSE del error experimental puro. Bien, ¿qué me dice que es igual a la sumatoria de y al cuadrado? ¿Tengo esa sumatoria de y al cuadrado? Claro que lo tengo. Aquí lo tengo. Ya lo he calculado. Ya está en la tabla. Que es igual a 11.020. Menos, me dice, una gran sumatoria de T. T dividido entre TJ, N dividido entre NJ. Vamos a irnos a nuestra tabla. ¿Ya? ¿Qué es T? T son los valores correspondientes a los valores de Y que le corresponden a cada grupo. ¿Ya? Voy a tomar de ejemplo este grupo de K1. Los valores que le corresponden en Y son 8 y 6. La sumatoria de T se refiere a que tengo que sumar 8 más 6 y elevarlo al cuadrado, según la fórmula, elevarlo al cuadrado y dividirlo entre un n sub j. NJ es el tamaño de este grupo, de este K. ¿Cuántos datos tenemos? 2, 8 y 6. Por lo tanto, va a ser dividido entre 2. 8 más 6 al cuadrado dividido entre 2. ¿Ya? Y así sucesivamente. Voy a realizar los cálculos. Entonces aquí voy a anotar ese resultado o esos cálculos. Para el primer grupo sería 8 más 6 de los valores de Y, recalco, elevado al cuadrado. Esto lo voy a dividir entre n. El grupo es de tamaño 2. Realizo el mismo procedimiento para el segundo grupo. Ya, este es el segundo grupo. Tengo para los valores de Y que le corresponden son 12, 10 y 14. Por lo tanto, aquí voy a colocar 12 más 10 más 14. Los cierro en paréntesis y lo elevo al cuadrado y eso tengo que dividir entre n. El tamaño de ese grupo es 3, 12, 10 y 14. Solo son 3 datos, por lo tanto lo divido entre 3. Más el siguiente grupo. El siguiente grupo, que es un grupo donde está 30 y 30, K3. Y los valores correspondientes para Y son 25 y 24. ¿Ya? Por lo tanto, acá voy a colocar más 25 más 24. Esto elevado al cuadrado dividido entre 2. Más para el siguiente grupo. Ya es un pequeño grupo, es un grupo donde hay un solo dato que es 33 al cuadrado. Y como el tamaño de grupo es 1, lo divido entre 1. Más el siguiente grupo sería 39 más 42, correspondientes para Y, dividido entre 2. Más el último grupo, 48 más 51, esto al cuadrado, dividido entre 2. Voy a cerrar el corchete y voy a calcular, ¿ya? Realizando esos cálculos, obtengo que el SSE del error experimental puro es igual a, puedo calcular, ¿no? Esto de acá, voy a calcular lo del corchete. Lo del corchete me sale que es igual a 11.000,5, ¿ya?
Y en resumen, ¿qué es lo que tendría? Que el SSE del error experimental puro es igual a, realizando esos cálculos, restando 11.020 menos 11.000,5, que es igual a 19,5. Ese es el valor entonces para el SSE del error experimental puro, 19,5. Y puedo ir completando la tabla. 19,5. Y por último, por diferencia, voy a encontrar el SSE por falta de ajuste. Aquí, el SSE era igual a 45,018 menos 19,5. ¿Ya? Y en resumen, esto sería igual a, realizando los cálculos, esto es igual a 25,52, redondeado. 25,52. Y puedo llenar lo último que me queda acá en la tabla. Me faltaba completar 25,52. Bien, ya tengo llenado ya. Los grados de libertad también son formulitas que ahí se los he anotado. El primer grado de libertad para el SSR es 1. Es 1 porque solo estamos trabajando con una sola variable independiente. ¿Ya? N-2. N es 12. 12 menos 2 sería 10. K es 6. 6 menos 2 sería 4. N menos K, 12 menos 6 sería 6. ¿Ya? Y a N menos 1, 11. ¿Ya? Bien, aquí ¿qué es lo que tenemos que calcular? Si vamos a nuestro paso número 3, necesitamos la división del SSE por falta de ajuste entre el SSE del error experimental puro. Por lo tanto, necesitamos esta división de acá. Esto de aquí. Ya necesito dividir esto. Es decir, 25,52 entre 4, 19,5 entre 6. ¿Ya? Por lo tanto, voy a realizar esos cálculos. Aquí, donde me dice cuadrado medio, es donde le correspondería. ¿Ya? Esta parte de acá no es necesario que lo calculemos porque de nada me va a servir. ¿Ya? ¿Cuánto sería 25,52 entre 4? Eso es igual a 6,38. ¿Ya? 6,38. ¿Cuánto es 19,5 entre 6? Esto es igual a 3,25. Bien, y tengo que dividir ambos resultados, es decir, 6,38 entre 3,25. Y eso me sale que es igual a 1,96. ¿Ya? Ese es el F calculado que requiero. Ya aquí tampoco es necesario calcular para el SST nada, porque de nada me sirve. ¿Ya? 1,96. Ese es el F calculado. ¿Ya? Una vez que ya tengo calculado ese F calculado, voy a pasar al último paso de la prueba de hipótesis, al paso 5. ¿Ya? Que es tomar una decisión. Vamos a tomar una decisión en base al criterio de rechazo que hemos establecido en el paso número 3. Este criterio de rechazo de acá. Rechazar H sub 0 si el F calculado es mayor a 4,53. Por lo tanto, nuestro F calculado es 1,96. 1,96 es mayor a 4,53. ¿Es mayor? No, no se cumple esto. Esto es incorrecto. Por lo tanto, no puedo rechazar H sub 0. Y si no lo rechazo, tengo que aceptarlo. Aceptar H sub 0. ¿Y qué es H sub 0? De la hipótesis nula, que es la dependencia real de Y y X es lineal. Es decir, ¿cómo lo comprobamos esto? Graficando. Si realizamos una gráfica de estos datos de X y de Y, tendrían que salir que sigue una dependencia lineal. O sea, más o menos los datos, la agrupación de datos o la nube de puntos, sí puede llegar a ser de la forma
de línea recta, ¿ya? Podrían graficarlo. En mi caso no lo voy a graficar porque no me pide, ¿ya? Solo me pide realizar la prueba de hipótesis y ahí termina, ¿ya? Bien, ese sería el inciso A. El inciso B me dice obtener un intervalo de confiabilidad del 95% para ρ. ¿Qué es ρ? ρ, esa letra griega, es el coeficiente de correlación, ¿ya? Por lo tanto, me están pidiendo calcular el intervalo de confiabilidad. Ya, acá voy a colocar solución para el inciso B. Para el inciso B, intervalo de confiabilidad es lo que vamos a calcular. Del 95% para el coeficiente de correlación. Bien, la formulita que nos va a ayudar a calcular el intervalo de confiabilidad es la siguiente, ¿ya? La probabilidad de un medio. Bien, esa es la formulita, ¿ya? Esa es la fórmula que nos ayuda a calcular. ¿Qué podemos destacar de esta fórmula? Que el límite inferior es igual a A y el límite superior es igual a B. Bueno, no es en sí límite inferior y límite superior. Es que el despeje del coeficiente de correlación ρ es complicado. Ya es una fórmula bastante larga, por lo tanto, es por eso que nos hemos saltado esos pasos para directamente colocarlo en una nueva fórmula, en esta fórmula, límite inferior y límite superior, ¿ya? Y de esta forma es mucho más sencillo poder despejar lo que es el coeficiente de correlación, el ρ, y poder calcular el límite inferior y el límite superior, ¿ya? Bien, ¿qué necesitamos conocer entonces? ¿O cómo calculamos? Necesito conocer R primero, ¿ya? R. Necesito conocer R. Y para la formulita que nos va a ayudar a calcular R es la siguiente. R es igual al SSR dividido entre el SST, a la raíz, ya la raíz de todo, del SSR entre el SST. Aquí es igual el SSR, ya tenemos calculado, ya solo es reemplazar. Vamos a nuestra tablita nova y aquí tenemos calculado, ya es igual a 2862,98, ya, y lo mismo para el SST, ya lo tenemos. Ya tenemos calculado. Por lo tanto, solo es reemplazar datos. ¿Ya? Sería raíz de 2862,98 entre 2908. Y realizando este cálculo, esto es igual a 0,9922. O tomando dos decimales, 0,99. Ese sería el resultado del coeficiente de correlación, el R, ¿ya? ¿Qué más necesitamos conocer? Necesitamos conocer Z. Ya no conocemos Z. Por lo tanto, Z lo sacamos de las tablas de la distribución normal estandarizada, ¿ya? Y más o menos tienen esta apariencia, una campana de Gauss. Esta es la apariencia que tiene la distribución normal. El error, cuando estamos trabajando con intervalos de confiabilidad, el error se divide entre 2. Por lo tanto, acá va a ser alfa medios para el lado izquierdo y para el lado derecho. El alfa lo sacamos del enunciado. Ya nos dice con el 95% de confiabilidad. Sabemos que alfa es el error. ¿Cuánto sería el error? 100% menos el 95%, 5% de error. Si eso lo trabajamos con decimales, sería 0,05. 0,05 entre 2, 0,025. ¿Ya? Por lo tanto, acá, 0,25. Entonces, vamos a irnos a las tablas de la distribución normal estandarizada. Media 0, varianza 1. ¿Ya? Esa es la distribución normal estandarizada. Vamos a irnos a las tablas de la distribución normal para encontrar un z sub 0 positivo y negativo con alfa igual a 0,025.
¿Ya? Bien, vámonos entonces a las tablas de la distribución normal. ¿Ya? Buscamos. Aquí está. Esa es la tabla de la distribución normal. ¿Ya? ¿Cómo encuentro? Tengo que buscar dentro de este contenido. Dentro de acá. A ver. Bien, voy a buscar dentro de este contenido de acá. En todo el contenido. Ese valor que hemos encontrado el alfa medios. Es decir, 0,025. A ver, buscando. ¿Dónde lo tengo? Por aquí, ¿no? 0,025. Aquí está. Puedo hacer un acercamiento. Ahí está. 0,025. Ya ese es el valor que estaba buscando. Ahora, ¿cómo lo encuentro para el z sub 0? ¿Cómo encontramos? Voy a dirigirme hacia el lado izquierdo y voy a ver de dónde está saliendo el resultado. De dónde está viniendo, ¿no? 1,9. Y lo mismo realizo para la parte superior. Ya, está viniendo de aquí, de 0,06. Y voy a realizar una suma de este 1,9 más 0,6. 1,9 más 0,06. Esto es igual a 1,96. Ese es el valor z sub 0 que tenía que encontrar. Esos valores z serían menos 1,96 y acá sería 1,96 positivo. ¿Ya? Esto recuerden que es de tablas. ¿Ya? Bien. ¿Qué más necesitamos conocer? N. N, el valor de n, lo sacamos, o es valor, es igual a 12, ya lo tenemos calculado. A es igual a B, lo único que cambia es el signo, ¿ya? Por lo tanto, es lo único que requeríamos para poder reemplazar, ¿ya? Por lo tanto, A aquí es igual, voy a copiarlo, ¿ya? Reemplazando datos, es igual a 1/2 del logaritmo natural de 1 más R, ¿ya? Y R lo que acabamos de calcular es 0,99. 0,99, ¿ya? 1 menos R, 1 menos 0,99, menos z sub 0, que es 1,96, dividido entre 12 menos 3, ¿ya? Y esto aquí es igual, realizando cálculos, eso es igual a 2,55, ¿ya? Bien, ahora para B, lo mismo, lo único que cambia es el signo, ¿ya? Y esto es igual a 1/2 por el logaritmo natural de 1 más 0,99 dividido entre 1 menos 0,99. Ya, menos, en este caso es más, 1,96 dividido entre n menos 3, 12 menos 3. Esto es igual a, y esto es igual a 2,99. ¿Ya? Ya tenemos entonces A y B. Ya tengo A y ya tengo B. Lo siguiente es calcular el límite inferior y el límite superior. ¿Ya? Simplemente es reemplazar estos datos que acabamos de calcular. ¿Ya? Por lo tanto, el límite inferior es igual a E, la fórmula me dice, E elevado a la 2A. Pero el valor de A es igual a 2,55. Esto tengo que restarlo, menos 1. Y todo esto voy a dividir entre E elevado a la 2A. 2 por 2,55 menos, en este caso es más 1, ¿ya? Realizando el cálculo, esto es igual a 0,988. Ahora para el límite superior. El límite superior. El límite superior es igual a e elevado a la 2b. B es igual a 2,99. 2,99.
Esto es menos 1. Tengo que dividirlo entre e elevado a la 2 por b. Más 1. ¿Ya? Si calculamos, realizamos el cálculo, eso es igual a 0,995. ¿Ya? Ya tendría entonces el límite inferior y el límite superior, y lo único que tengo que hacer es anotarlo de esta forma. ¿Ya? Tengo que anotarlo de esta forma. Por lo tanto, en resumen, en conclusión, la probabilidad límite de que el coeficiente de correlación, o sea, está en el rango, es mayor a 0,988, mayor o igual, y es menor o igual a 0,995, ¿ya? Esto es igual a 1 menos alfa, es decir, 0,95. Este sería el intervalo de confiabilidad, que nos quiere decir que el valor de el coeficiente de correlación va a ser algún valor que tendría que estar dentro de ese rango. Y efectivamente, ¿no? El verdadero coeficiente de correlación sí se encuentra dentro de este rango. ¿Ya? Esa sería la solución para el inciso B del ejercicio 1. A ver, volviendo al enunciado. Volvemos al enunciado. Hasta ahí era el ejercicio 1. Ahora pasemos al ejercicio 2. ¿Qué me dice? Se registró la presión de un gas Y correspondiente a diferentes volúmenes X. ¿Ya? Los resultados fueron, y ahí nos está dando los resultados de X y de Y. 5 datos, ¿no? 5 datos. A ver, ¿qué me dice? Que la ley de los gases ideales está dada por la siguiente ecuación. ¿Ya? Y allí nos está dando la ecuación. Esta ecuación. Inciso A, estimar los parámetros de la ecuación. Ya, es decir, beta sub 0 y beta sub 1. Con parámetros se refiere a calcular beta sub 0 y calcular beta sub 1. Bien, entonces realizaremos esos cálculos. ¿Ya? Solución del ejercicio número 2. ¿Ya? Me decía que la ley de los gases ideales está dada. Voy a copiarlo aquí el enunciado para que se entienda. Bien, ahí están los datos. Esos son los datos que nos da el enunciado. Y nos da la ecuación de los gases ideales. Y me está pidiendo que estime los parámetros de la ecuación. ¿Ya? Es decir, calcular beta sub 0 y beta sub 1. ¿Ya? A simple vista podemos observar que no se parece en nada a los modelos que ya hemos visto anteriormente, es decir, no tiene esta apariencia, ¿ya? Este es un modelo lineal, ¿ya? No es igual a el modelo lineal, por lo tanto, podemos decir que este es un modelo no lineal, ya no es lineal. Todas las fórmulas que hemos visto en la materia no nos va a servir para poder calcular modelos no lineales. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es linealizar este modelo no lineal, o sea, volverlo a esta forma, al modelo lineal, para recién poder aplicar lo que son las fórmulas que ya conocemos, ¿ya? Por lo tanto, voy a colocar aquí solución del inciso A y el primer paso es linealizar, ¿ya? Linealizar. Linealizando, ¿qué tendríamos? Ya voy a anotar el mismo modelo. ¿Ya? Y es igual a beta sub 0 entre x elevado a la beta sub 1. ¿Ya? Por lo tanto, para linealizar voy a aplicar lo que son los logaritmos naturales. ¿Ya? Logaritmos naturales porque acá tenemos un exponente y yo no quiero que haya ese exponente. Entonces voy a aplicar miembro a miembro logaritmo natural. ¿Y qué es lo que voy a tener? Logaritmo natural de y, que es igual al logaritmo natural de todo esto de acá. Beta sub 0, x a la beta sub 1. ¿Ya? Esto es propiedad. Aquí es igual la división de un logaritmo. Esto es propiedad. Aquí es igual.
es igual a la resta de esos logaritmos. Logaritmo natural de beta sub 0 menos el logaritmo natural de x a la beta sub 1. ¿Ya? Pero estoy aplicando logaritmos naturales, por lo tanto este exponente bajaría. Y lo que me quedaría es beta sub 1 por el logaritmo natural de x. Esta sería la linealización. ¿Ya? Este sería el modelo lineal. A ver, realizamos una comparación. Sí, de apariencia sí se parece a este modelo de acá, ¿verdad? Sí tiene la forma. Por lo tanto, es un modelo linealizado. ¿Ya? ¿Con qué cambios? ¿Qué cambios? Ya no es y, es logaritmo natural de y, que lo vamos a colocar como u, lo vamos a expresar como u. ¿Ya? Y aquí ya no es x, es logaritmo natural de x. Por lo tanto, esto va a ser b. ¿Ya? Bien, para calcular beta sub 0, es decir, el objetivo de este inciso es encontrar o calcular beta sub 0 y beta sub 1. Ya las fórmulas que conocemos son la media de y menos el beta sub 1 por x, por la media de x, ¿ya? Esta fórmula lo aplicábamos para un modelo lineal, ¿ya? Pero como tenemos un modelo no lineal, ahora es logaritmo natural de beta sub 0, ya no es beta sub 0. Por lo tanto, esto ya no lo vamos a aplicar, ¿ya? Ya, pero lo estoy colocando aquí, lo estoy descartando, ya no lo vamos a utilizar, pero sí lo vamos a utilizar, pero con un cambio, ya, o sea, se utiliza, es la misma fórmula, pero vamos a trabajar con un cambio, ya. Ya no calculamos beta sub 0, sino acá nos dice que estamos calculando logaritmo natural de beta sub 0, ya, es lo que vamos a calcular. Por lo tanto, logaritmo natural de beta sub 0 va a ser igual a la media de y. Ya no es y, ahora se volvió u. Por lo tanto, va a ser la media de u menos el beta sub 1 por la media de x. Ya no es x, ahora se volvió b. Por la media de b. Esto tenemos que calcularlo, ¿ya? A ver, podemos realizar directamente ya nomás los cálculos. Conocemos u, conocemos b, podemos conocer, pero no conocemos beta sub 1. Por lo tanto, tenemos que calcular primero lo que es beta sub 1. ¿Ya? Calculando beta sub 1. Ya, si calculamos beta sub 1, aquí va a ser igual. La formulita nos dice que es igual al s sub x sub y dividido entre el s sub x. ¿Ya? Esto ya no lo vamos a utilizar. Ya no, esto ya no nos sirve. Pero esto se va a transformar en ¿qué? Se va a transformar en S sub E. Ya no es X, es B. Ya no es Y, es U. S sub X sub U. Ya no es X, es B. S sub B sub B. ¿Ya? Y por lo tanto tengo que conocer. Aquí es igual al S sub B sub U. Ya es fórmula. Eso es igual a la sumatoria de U por B menos la sumatoria de U por la sumatoria de B. Esto entre n. Y lo mismo para el S sub B sub B. Para el S sub B sub B. Necesito conocer la sumatoria de B al cuadrado menos la sumatoria de B. Todo esto elevado al cuadrado dividido entre n. ¿Ya? Bien, con eso ya podría calcular el beta sub 1. ¿Ya? Entonces necesito conocer esas sumatorias. Vamos a irnos a nuestra tablita de datos en la cual voy a calcular. ¿Ya? Voy a calcular U. X ya no me va a servir, ya no me va a servir Y. Por lo tanto, tengo que calcular una columna donde va a estar U, que es igual al logaritmo natural de Y. Voy a calcular una nueva columna donde va a estar B, que es logaritmo natural de X. Voy a calcular U al cuadrado, B al cuadrado y U por X. Perdón, ya no es X, es B. U por B. ¿Ya? Voy a requerir esas columnas y voy a calcular lo que son las sumatorias.
Calculando tendríamos esas sumatorias, ¿ya? Hemos calculado el U, que es logaritmo natural de Y, X, B, perdón, que es logaritmo natural de X. Y tenemos las sumatorias, ¿ya? Lo ideal es que se trabaje como máximo con 4 decimales. Ya lo estoy trabajando con 5 para más precisión, pero solo para resolver este ejercicio. Y bueno, hay que tener mucho cuidado. Si trabajamos con menor cantidad de decimales, vamos a tener, o quizá los resultados nos salgan con un poco de variación. Por eso se sugiere que se trabaje máximo con 4 decimales, lo ideal 4, ¿no? Bien, reemplazando esas sumatorias que hemos encontrado acá en las formulitas, sería el S sub, la sumatoria de U por B es igual a 72,26. Esa es la sumatoria, ¿ya? La sumatoria de U, 17,117, multiplicada por la sumatoria de B, 21,3598. Todo esto dividido entre el n que es 5, ¿ya? Y esto es igual a ¿qué? El S, creo que ya no me va a entrar aquí. Voy a bajar esto. Voy a bajarlo ahí, ¿ya? Por lo tanto, el S sub U sub B o S sub B sub U, realizando los cálculos, es igual a negativo 0,8613, ¿ya? El S sub B, la sumatoria de B al cuadrado, 91,57317, menos la sumatoria de B, que es 21,3598. Ya esto lo elevamos al cuadrado y dividimos entre n, que es 5. Ya el resultado de esto es igual a 0,3246. ¿Ya? Bien, ya tenemos calculado entonces y podemos reemplazar aquí en nuestra fórmula para calcular beta sub 1. Beta sub 1, por lo tanto, va a ser igual a 0 negativo 0,8613. Esto lo vamos a dividir entre el S sub B sub B, que es igual a 0,32462. ¿Ya? Realizando los cálculos tenemos que es igual a 2,6535 redondeado, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos beta sub 1, podemos calcular lo que es el logaritmo natural de beta sub 0. Ya la media de U es igual a la sumatoria de U entre n. La sumatoria de U es 11,712. Sí, 11,712 dividido entre n, que es 5, menos, me dice la fórmula, menos beta sub 1, que es 2,6535, multiplicado por la media de B, que es igual a la sumatoria de B, que es 21,3598 entre 5. ¿Ya? El logaritmo natural de B de sub 0, realizando esos cálculos, es igual a 14,75897. ¿Ya? Ese es el resultado. Bien. ¿Qué más tenemos que calcular? Ya, de nada me sirve quien calcule... No requiero logaritmo natural de beta sub 0. Lo que requiero es beta sub 0. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que despejar de aquí, tengo que despejar de acá lo que es b sub 0. ¿Ya? ¿Y cómo despejamos b sub 0? Lo voy a hacer acá abajo. B sub 0, despejando, B sub 0 va a ser igual E elevado a la logaritmo natural de B sub 0, despejando, ¿ya? Por lo tanto, esto sería E elevado a la 14,75897, ¿ya? Y esto, realizando ese cálculo, es igual a
Este valor es bastante grande, 2.568.862,89. ¿Ya? Ese es el verdadero valor de beta sub 0. ¿Ya? Ya tenemos beta sub 0 y beta sub 1 y puedo reemplazar en nuestro modelo, en este modelo no lineal. ¿Ya? Reemplazando, ¿qué tendríamos? Que y es igual a beta sub 0, me dice, ¿no? Es decir, a este valor grande, como 89, dividido entre x elevado a la beta sub 0. Pero la fórmula me dice, a la beta sub 1. Beta sub 1 es igual a menos 2,6535. 2,6535. Perdón, ¿dónde está? 2,6535. Ya, ese sería el modelo, ¿ya? Ese es el modelo que nos pedían calcular, estimar los parámetros del modelo, es decir, calcular beta sub 0 y calcular beta sub 1. Bien, eso sería el inciso A. Ahora para el inciso B, que me dice predecir la presión de un gas para un volumen igual a 80 centímetros cúbicos. ¿Qué es presión del gas? Presión del gas es Y, es decir, tengo que predecir Y para un volumen igual a 80, que es volumen X, que está en centímetros cúbicos, 80, ¿ya? Por lo tanto, tengo que calcular Y para un X igual a 80. Puedo reemplazar directamente en este modelo o puedo trabajar en el modelo lineal, ya que es válido cualquiera de los dos. Vamos a trabajar en el modelo lineal, ¿ya? Pueden reemplazarlo directamente acá. 80 centímetros cúbicos, ¿ya? El modelo lineal es... Para más precisión, ¿ya? Para más precisión se aconseja trabajar en el modelo lineal. 75. Este es el logaritmo natural de beta sub 0, ¿ya? Menos el beta sub 1. 2,65328 por por X. En este caso, como estamos trabajando con el modelo lineal, recuerden, esto era el logaritmo natural de B sub 0. Esto era el logaritmo natural de Y. No, a ver, esto era el logaritmo natural de beta sub 0. Esto era el logaritmo natural de X, ¿recuerda? Por lo tanto, tenemos que trabajar con el logaritmo natural de ese valor de X, que es 80. ¿Ya? Por lo tanto, sería esto, realizando los cálculos, 26,38,656. ¿Ya? Pero, si nos damos cuenta... Este valor tiene bastantes decimales y en nuestra columna de Y, si vamos a nuestros datos, en la columna de Y solo está trabajando con un decimal, por lo tanto tenemos que expresar con un decimal. Esto sería igual a 26,4 redondeado, ¿ya? Por lo tanto, para un X igual a 80 centímetros cúbicos, Y va a ser igual a 26,4. Tenemos que colocarlo las unidades, que es kilogramos sobre centímetro cuadrado, la presión. Entonces acá sería sobre centímetros cuadrados. Esa sería la respuesta para el inciso B. Y esa es la resolución de este parcial. Esa es la resolución del primer parcial.